Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gloria a Dios. Y vamos a considerar los versos 16 y 17. Cuando lo tenga me lo confirma o me lo afirma con un amén. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5 verso 16. Dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu. Diga conmigo, andad en el Espíritu. Y dice: y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta mañana sea todo de ti, nada de mí. Yo te entrego el derecho legal de mi cuerpo, de mi alma, espíritu, mente y corazón. Te pido, Dios mío, que puedas canalizar esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y hablarnos a través de ella. En esta mañana establezco tu reino en este lugar y te damos gracias, Señor, por el privilegio y el honor que tú nos das de poder estar en esta hora, en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor, en esta mañana. Aleluya. Dígale que está a su lado, o si no tiene a alguien a su lado, pues mírelo y dígale: hay que andar en el Espíritu. Amén. Dígale: hay que andar en el Espíritu. Esta es una clase de enseñanzas, gloria a Dios, que poco a poco, de alguna manera, han ido quedando en el olvido en las iglesias. Y es muy importante acatar las instrucciones de la palabra del Señor para que nosotros podamos tener efectividad en el propósito que Dios ha depositado en nuestras vidas, y que también podamos tener efectividad, gloria sea el nombre de Dios, en todo lo que hagamos para el reino de Dios. De alguna manera, gloria al Señor, estamos viviendo en una época, en una temporada, mejor dicho, donde la iglesia está pasando diferentes tipos de crisis. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Nosotros podemos ver el incremento de la apostasía, el incremento de la falsedad, bendito sea el nombre del Señor, el incremento de las herejías, que las herejías son lo que conforman lo falso, la apostasía. Y la palabra del Señor dice en Gálatas 5, más adelante lo vamos a leer, que una de las obras de la carne son las herejías. Por eso una persona que está hablando herejía con la palabra de Dios, eso está manifestando de que él tiene una ausencia de espíritu y que está caminando gobernado por las obras de la carne. Estamos aquí en esta mañana. Por eso es muy importante acatar las instrucciones. Hoy, lamentablemente, bendito sea el nombre del Señor, se ha levantado un desenfreno. La iglesia, por falta de identidad y por falta de fundamento, comete muchísimos errores. Y estamos viviendo en un tiempo donde estamos viendo sobre los altares evangelistas, profetas, maestros, pastores, y aún apóstoles, porque la Biblia así lo establece en Efesios 4. Pero este tipo de gente está caminando por el carisma, pero muchos de ellos están gobernados por las obras de la carne. Por eso es muy importante que echar fuera demonios, que sanar a los enfermos, aunque profetizar, esa no es una evidencia tangible de que la persona que lo está haciendo esté caminando y ande en el Espíritu. ¿Están aquí en esta mañana? Por eso es muy importante acatar lo que la palabra del Señor dice. Dice la palabra del Señor: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque dice: porque los deseos de la carne van en contra del deseo del Espíritu, y estos se oponen. El mayor enemigo que los creyentes tenemos no es el diablo. El mayor enemigo que tú tienes es tú mismo. Duermes con él, te levantas con él, desayunas, almuerzas, cenas con él, vas al trabajo con él, incluso vienes a la iglesia con él.
Entonces la gente dice, el diablo es mi peor enemigo, pero ellos no se han dado cuenta que el peor enemigo que ellos tienen son ellos mismos. Porque nosotros vivimos en un conflicto. Y a lo que tú le satisfagas sus deseos, eso es lo que te va a gobernar y eso es lo que te va a controlar. Le voy a poner un ejemplo. Este proyector que está aquí no trabaja si no es con un control. Si yo le doy la señal en el power acá, alabado sea el nombre del Señor, y lo presiono, inmediatamente el proyector se apaga o se enciende. Pero ¿qué pasa si yo le pongo la mano aquí y presiono el botón? No le va a llegar la frecuencia para apagarlo. Entonces la carne es el obstáculo que no permite que lo que te controla del cielo y lo que te manda la frecuencia a tu espíritu pueda llegar. Por eso es de que este botoncito se le llama power. Y la gente no entiende que todo lo que está creado en lo natural es una manifestación de la sabiduría de Dios. Pero aún Dios a través de ese tipo de cosas nos habla. Entonces, imagínate, desde el cielo Dios está con un control y dice, le pacho power. Y si está en la frecuencia y no tiene obstáculo, alabado sea Dios. Por eso es que el poder de Dios baja, la gloria de Dios baja, y los milagros ocurren. Vives una vida de victoria, caminando en el Espíritu, alejado del pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando hay una interferencia en ese control, ¿qué es lo que pasa? No te está llegando la señal. Cuando Cristo venga, esa señal va a ser emitida desde el cielo. Y el que no esté en la frecuencia de esa señal, ni siquiera se va a dar cuenta cuando Cristo venga. Hay algunos creyentes que me atrevo a decir con certeza que se van a dar cuenta que Cristo vino tal vez una semana después. ¿Por qué? Porque hay gente que solamente dominguea. Esa se me salió, hermano. Y no sabe, está desconectado, no sabe lo que pasa, no sabe que martes hay estudio, no sabe que viernes hay vigilia, no sabe que sábado hay grupos familiares y solamente el domingo viene completamente desconectado. Y dice, hermano, hoy hay Santa Cena. Yo ni sabía que había Santa Cena. Porque no están en la frecuencia. El apóstol recomienda y dice, andad en el Espíritu. ¿Quieres que te muestre un predicador efectivo? Tienes que tener una evidencia de caminar en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy lo que tenemos dentro del círculo del cristianismo en relación a ministros, dos tipos de gente. Y es como en las escuelas, ¿verdad? En las escuelas hay jóvenes que van a las escuelas y tienen las peores calificaciones. Pero ellos son populares porque son buenos para jugar algún deporte. Pero no necesariamente porque sea popular jugando y sea admirado por la gente quiere decir que sus calificaciones estén bien. Y también tenemos otro tipo de jóvenes dentro de la escuela, que es gente que se desvela, que estudia, que se esmera. Y ese tipo de gente es gente que no es popular, más bien es atacada. Dicen, mira, ahí viene el cerebrito. En mi país dicen cuando llegaban las tareas, miren, ya vino el culebra, dice la gente. Porque hacías tus tareas y los otros no. Entonces en el evangelio así estamos. Tenemos gente popular, gente que todo mundo lo conoce. Pero hay solamente gente que anda detrás de los cuartos, detrás de los chavos, bendito sea el nombre de Dios. Y son populares, pero eso que sean populares no quieren decir que anden caminando en el Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. En este altar no queremos ese tipo de gente. En este altar queremos gente aplicada, gente que anda en el Espíritu, gente que aborrezca el pecado, gente que entienda y esté en la frecuencia de Dios. Alguien puede alabar a Jesús en esta mañana. Pero mire, hermano, cuánta gente me llama a mí, invítame a tu iglesia. Le dije, déjame orarle a Dios primero y si Dios me dice que te traiga, te traigo. Gente
que me dice, hicimos un evento y tú no lo respaldaste. ¿Por qué? Porque sé que caminan conforme a las obras de la carne, y todo lo que se ha hecho en la carne no va a prosperar. Por eso es que hay gente que no ve fruto en campaña evangelística y tienen solo creyentes, pero se jactan de que Dios les dio una gran victoria en una campaña evangelística y ni siquiera un mosco se convirtió. Aleluya. Yo cambié eso. Yo, cuando me invitan a mí, me dice el pastor, mira, queremos hacer 3 días contigo. ¿Cuál es el propósito de esos 3 días? No, que queremos hacer una campaña evangelística. Le digo, pero si vas a hacer una campaña evangelística, tienes que empezar a mover el pueblo a la evangelización. ¿Estamos aquí? Tienes que mover al pueblo, atraer gente que no conoce a Dios. Yo no quiero hacer el llamado y que cuando haga el llamado los diáconos pasan, dicen que aceptar a Jesús. ¿Cuánto alaban a Dios? No queremos eso. Queremos gente que ande en esa frecuencia. Miren lo que dice la Biblia. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, verso 9. ¿Están aquí todavía? Mi alma alaba a Jesús en esta hora. Gracias, papá. 1 Corintios 2, verso 9. Miren lo que dice. ¿Ya lo tiene ahí? Dice la palabra del Señor: cosas que antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para qué? ¿Para quiénes? Para los que le aman. Y sigue diciendo el otro versículo, verso 10, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Note aquí lo que le voy a soltar en esta mañana. El Señor afirma en su palabra que hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Y eso está preparado para los que aman a Dios. Pero dice Pablo, pero a nosotros se nos reveló por el Espíritu. Entonces, eso está ahí y Dios lo tiene preparado. Pero ¿qué pasa? Cuando del cielo quiere bajar eso revelado a tu espíritu, pero tú estás gobernado por las obras de la carne, no puedes accesarlo. ¿Están aquí? Hay gente que va a llegar al cielo y Dios le va a decir: ¿y por qué llegaste aquí todo desgraciado? Señor, así me tocó en la tierra. No, yo tenía preparadas cosas para ti. Pero ¿cuál fue tu problema? Decidiste caminar todo el tiempo que fuiste creyente en la carne, y la misma carne fue el obstáculo para que tú no pudieras accesar a lo que yo tenía en el Espíritu. Por eso es de que hay gente que vive una constante frustración. Mire, una persona me preguntó a mí, y a mí me enseñaron esto. Yo le dije a mi pastor hace como 12 años atrás, de 17 de servirle al Señor. Hace 12 años atrás yo le pregunto a mi pastor: pastor, ¿cómo yo puedo saber cuál es mi llamado? ¿Cuál es el ministerio que Dios me entregó? Fácil, me dijo. Así, según usted, ¿cómo es? Lo que más te guste hacer en la iglesia, eso es, me dijo. Como era mi pastor, yo se lo creí. Pero los llamados y los ministerios no se revelan. Porque mire, hermano, hay gente que si usted le da esa pauta, entonces hay gente que le dice: pero pastor, a mí me gusta el proyector, a mí me gusta cantar, a mí me gusta barrer, a mí me gusta la cocina, a mí me gusta abrir el servicio. Entonces, si le gustan tantas cosas, entonces va a decir que la persona tiene como 25 ministerios. ¿Estamos aquí?
Pero la palabra de Dios dice, mire lo que dice Gálatas 1:16. Vamos a leerlo. Aleluya. Gálatas 1:16 dice lo siguiente. Ponme el 15. Aleluya. Mire lo que dice el 15. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Verso 16. Y revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida ¿con qué? Con carne y sangre. El hombre viene y entiende que por revelación él recibe el ministerio hacia los gentiles. Y él dice, y cuando yo entendí eso, yo no consulté carne ni sangre, porque yo le voy a enseñar hoy por la palabra que la carne y la sangre también revelan cosas. ¿Y qué es carne y sangre? Cuando Pablo se refiere a carne y sangre, era sus maestros, sus contemporáneos. Él tenía de maestro a Gamaliel, tenía de maestro a otros personajes como Nicodemo, esa gente que tenía el conocimiento de la Torá. Pero dice él, cuando me vino esa revelación a mi espíritu y yo recibo que mi ministerio es predicar a Cristo en los gentiles, dice, yo no tuve que preguntarle a nadie más, porque cuando eso viene a tu espíritu, cuando viene a tu espíritu, te imparte y te inyecta una convicción. Por eso es de que cuando usted lee Jeremías 1:5, Jeremías, ¿verdad? Lo primero que le dice a Dios, le dice, Señor, yo soy un niño y no sé hablar. Y le dice el Padre, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y entonces le dice, porque antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Y te había dado por profeta a las naciones. O sea que a Dios no le podemos argumentar, Señor, yo no puedo. Y Dios te dice, tú me vas a enseñar a mí que tú ni siquiera eras un espermatozoide. Cuando yo ya te conocía, yo ya sabía lo que tú eras. Tú me vas a decir a mí que tú no puedes, cuando yo fui el que te preconcebí en mi mente primero y me encargué de buscar un cuerpo donde depositarte para que naciera. El problema del ser humano que quiere decirle a Dios lo que tiene que hacer. Se le olvida que nosotros somos barro y Él es el alfarero. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Entonces dice la Biblia de que Él recibe por revelación el llamado. Y dice, y yo no consulté carne ni sangre. ¿Sabe por qué el enemigo ha levantado diferentes recursos para que las obras de la carne sean alimentadas? Para que las obras de la carne, bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermano, esos aparatitos llamados smartphone le quitaron el tiempo a los creyentes. Alabado sea el nombre del Señor. La gente se levanta y antes de lavarse los dientes, lo primero que hace es revisar su smartphone. Digo, aquí no pasa eso, ¿verdad? Y la gente está allí, y cuando viene a sentir una hora y media, 2 horas, 2 horas y media, y te quitó el tiempo. Estaba viendo hace poco un reportaje donde Japón están alarmados que cada 6 segundos muere una persona por ir viendo su smartphone. Y sacaron un comercial, y ese comercial es duro. Yo no sé cómo lo meterían. Yo digo que por desesperación. Y la gente se pasa los semáforos caminando, y los semáforos están en rojo, no tienen que cruzar. Si de repente los agarran carros a 70 millas por hora y los matan instantáneamente. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. El enemigo ha empezado a crear diferentes cosas con el propósito de alimentar las obras de la carne. Y el enemigo sabe que el que camina en las obras de la carne le va a generar un obstáculo para que la revelación que baja de arriba del cielo llegue a su espíritu. Entonces él dice, yo le voy a enseñar por la Biblia hoy en esta mañana que la carne y sangre también revelan cosas.
Y también hay que tener cuidado cuando alguien te dice algo, y si tú no te has apercibido que esa persona anda en la carne, vas a empezar a hacer algo en una aparente revelación de Dios, pero lo que está caminando es en una revelación que vino de carne y sangre. Algunos me están viendo raro. ¿Y cómo que la carne y la sangre? Ya se lo voy a enseñar por la Biblia. Vamos a Mateo 16, se lo voy a enseñar. Aleluya. Mateo 16. Gracias, Jesús. Gracias, maestro. Aleluya. Verso 13. Mire lo que dice la palabra. 16:13. 16:13. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 14. Dice: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de qué, de los profetas. Escúchame bien lo que le voy a decir acá. Jesús pide una opinión del concepto de la gente que anda caminando en la carne. Dice: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Yo quiero saber qué concepto tiene la carne acerca de mí. Y surgieron 4 diferentes opiniones. Entonces dice: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, y otros que dicen que eres alguno de los profetas. 4 opiniones. Por eso es que la persona que camina en las obras de la carne vive de opiniones y no de convicciones. ¿Están aquí ustedes en esta hora? La carne empieza a opinar. Cuando la gente anda en la carne, si un creyente que anda en la carne llega a una iglesia y dice: no, aquí no es en la otra, se va a la otra. No, allá tampoco es en la otra. No, allá tampoco. Ya pasó 10 iglesias y para él ninguna de esas 10 iglesias de Dios. ¿Están aquí? Entonces, ahora pregunta Jesús a los que él considera y cree que andan en el Espíritu. Les dice, y les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Verso 16. Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, escúcheme, nosotros halagamos a Pedro porque él haya recibido eso, pero ¿y los demás? Que andaban con Jesús. Aleluya. O sea, de 12, solamente ¿qué? Respondió uno. Pero de los que andaban en la carne, dijeron: unos dicen esto, otros dicen esto, otros dicen esto y otros dicen esto. Ahí dice Jesús: ahora vamos a ver quiénes ustedes que andan conmigo, que les he enseñado a vivir una vida en el Espíritu. Quiero que me digan quién yo soy para ustedes. Verso 17. Y le dijo, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿Sino quién? Sino mi Padre que está en los cielos. Jesús dice: esto que se te reveló de mí no se te fue revelado por la intervención del intelecto humano. Oh my God, yo creo que no me están agarrando esa. Entonces Jesús le dice: la fuente que te reveló quién yo soy no es una fuente terrenal, sino una fuente que habita en un lugar inaccesible llamado eternidad.
Y le dije, el Padre te lo reveló desde los cielos. Y dice el verso 18, y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te voy a soltar algo acá. Cuando tú recibes un llamado por revelación del Padre de los cielos, Dios le está mandando un mensaje al diablo diciéndole, todo lo que sale de la fuente de revelación de mi corazón, le dice el Padre, el diablo no puede prevalecer. Ay, Dios mío, el diablo no puede prevalecer contra ellos. Tal vez te podrán atacar los hombres, te podrán echar de las iglesias, te podrán decir que no eres un ministro de Dios, pero si Dios te reveló a tu espíritu quién tú eres, el infierno no puede prevalecer. Ay, Dios mío, no puede prevalecer contra eso. Si una iglesia fue cimentada en la voluntad de Dios, podrá irse la gente, no podrá haber finanzas para la renta, podremos pasar, pero no se cae la iglesia, porque está cimentada en una revelación que salió del corazón de Dios. Jesus. Cuando Dios desata algo por revelación, Él dice, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra él. Por eso es de que aquí pueden haber iglesias en Boston, en la China, en Japón, en Alemania, en Rusia, en Siria, en Afganistán. Podrán matar los creyentes y los hermanos, pero jamás podrán destruir la iglesia de Jesucristo. Alabado sea Dios. Oh, ¿por qué? Porque eso fue cimentado en una revelación que bajó del cielo, del corazón del Padre. Las puertas del Hades, le dijo, no van a prevalecer contra ella. Entonces, cuando tú recibes tu llamado por revelación, el diablo te podrá atacar, te podrá enfermar, te podrá poner en una cama, te podrá llevar a terapia intensiva, pero no te mueres. ¿Por qué? Porque no puede prevalecer contra ti. Y entonces cuando estás ahí, que ya los médicos dicen, ya lo único que nos toca es esperar la voluntad de Dios, Dios te levanta y Dios te sana y Dios te restaura. Porque Dios le dice al diablo, ¿sabe qué? Aunque tú atentaste con lo que yo revelé a través de este siervo o de esta sierva, lo llevaste a la cama, pero como él no está cimentado en algo que surgió terrenalmente, sino de mi corazón, yo lo levanto para que tú veas que lo que yo revelo tú no lo puedes anular. Así es Dios cuando trabaja con esto. Por eso dije, cuando la gente camina con un ministerio porque sintió, que será su llamado. Entonces ahí es donde hay problema. Porque cuando es algo revelado de parte de Dios, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ello. Ahora, el problema es que también aquí vamos a ver a Pedro como está en el proceso de regeneración. Ahora vamos a ver a Pedro también recibiendo algo por revelación de carne y sangre. Mire, dice el verso 19. Dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en los cielos será atado en los cielos. Y ya usted lo sabe. Verso 20. Mire lo que dice el verso 20. Dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Mire cómo Jesús es tremendo. Y dice el verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjese cómo es esto acá. Jesús, en el libro de Mateo, es donde por primera vez habla públicamente de su misión en la tierra, de morir por los pecados y resucitar al tercer día y ser entregado en manos de hombres pecadores. Pero Jesús dice, al tercer día voy a resucitar. Pero Jesús no hizo eso mientras alguien no hubiera recibido la revelación de quién Él era. ¿Están aquí en esta mañana ustedes? Jesús no lo hizo hasta que se aseguró que alguien supiera que Él era. Entonces Jesús dice, empezó a declararlo. Porque digo, Jesús, yo ya sé que hay uno que sabe quién soy yo. Y no lo sabe teológicamente, lo sabe por revelación.
Pero aún así dice el verso 22, mira a Pedro y dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, ¿qué? Diciendo, ¿usted sabe qué es reconvenir? Reconvenir es como hacerlo reconsiderar su decisión. Le empezó a reconvenir a Jesús y le dijo: Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera que esto te acontezca. ¿Qué es lo que Jesús le responde a Pedro? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Dios le acaba de revelar quién es Jesús, y Jesús le dice: aquí, en esa revelación que tú acabas de hablar, ahí voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer con él. Y de cierto te digo que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que prohíbes en la tierra será prohibido en el cielo, y lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Pero ahora Pedro viene a reconvenirle algo que fue canalizado por su intelecto. Y Jesús le dice: no. Aquí ya me estás manifestando de que no estás poniendo la mirada en la fuente que te acaba de revelar quién yo soy, sino que la estás poniendo en los hombres. Entonces, por eso nosotros no podemos caminar de acuerdo a lo que la gente dice o piensa de nosotros. Voy a decirlo en español. No podemos caminar de acuerdo a lo que la gente dice o piensa de nosotros. Porque si tú caes en esa trampa, siempre vas a estar buscando la manera de agradar a la gente. Aleluya. Por eso es de que es muy importante andar en el Espíritu, porque el Espíritu es la frecuencia que Dios necesita para comunicar todo lo que baja del cielo. Entonces, cuando nosotros andamos en el Espíritu y no satisfacemos sus deseos, no satisfacemos los deseos de la carne, sino satisfacemos los deseos del Espíritu, eso mismo va a ir tomando, ¿qué? Control. Yo puedo traer un control de otro proyector y me voy a volver loco dándole, y no va a aprender. ¿Por qué? Porque no es el control que le corresponde. Pero si le pongo este control y lo enciendo y le apago, va a responder. Entonces, cuando Dios desde el cielo manda el power, pero el receptor no está en espíritu mode, sino en carne mode, no va a recibir la señal como debe de ser. Entonces hay personas que dicen: no, que yo quiero cambiar y yo busco a Dios. ¿Buscas a Dios? ¿Cómo lo buscas? ¿Lo buscas en el modo carne o en el modo espíritu? Hace unos días me llama un hombre y me dice: pastor, yo quiero que usted me ayude. Le digo: ¿para qué? Mire, me dijo, yo no puedo dejar la marihuana, me dijo, y le sirvo a Dios. Y tengo un ministerio, yo lo sé. Y me dice: pero trato y trato. Y lo más que he durado son 6 meses limpio. Últimamente he durado 3, 4 semanas. Y le digo: ¿qué? ¿Ya borraste de tu teléfono el que te vende marihuana? No, me dice: ¿tú cómo quieres cambiar? Eso es como un borracho que quiera dejar la bebida y tenga un grupo de amigos borrachos.
No que hoy les voy a evangelizar, borracho va a terminar. ¿Por qué? Porque está allí y tienes que desconectarte de eso. Les dije, tienes que dejar las amistades, soltar las amistades que son influencia para que tú estés cayendo. Borra ese teléfono de ahí y aléjate para que tú puedas empezar un proceso de cambio. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que lo encubre no prosperará. Entonces hay gente que confiesa el pecado pero no se aparta, lo encubre. Ya ellos no entienden que hay una regla en el espíritu, que todo lo que se haga en oculto, tarde o temprano saldrá a luz. Pueden cubrir todo lo que sea, pero tarde o temprano saldrá a luz y se va a hacer evidente lo que está haciendo. Amén. Ahora, fíjese, por eso es de que es muy importante que nosotros entendamos de que estar en la frecuencia o en la fuente que nos sustenta la revelación es muy importante. Porque el apóstol Pablo dice, cuando habla en el capítulo 1 del libro de Segunda de Pedro, y dice que a ellos no se les reveló para ellos mismos, sino para nosotros. Y cuando Dios te revela algo, no solamente para bendición tuya, sino también va a ser para bendición de otros. ¿Cuántos están aquí? Te voy a poner un ejemplo. Pongámosle que usted no tiene ni la mayor idea, ¿verdad? Que entre ustedes esté el mayor industrial o la persona que va a tener una de las empresas más fuertes aquí en Boston y en Estados Unidos. Pongámosle que no se le ha revelado, pero viene Dios y le revela la estrategia, qué es lo que tiene que hacer. Ahora, esa empresa no solamente va a ser de bendición para usted, va a ser de bendición para otros. Lo mismo es un ministerio revelado, no solamente de bendición para mí, sino es de bendición a otros. Yo tengo el privilegio de parte de Dios de escuchar la voz de Dios a nivel personal, a nivel familia, a nivel entorno, oírle que me guíe, pero también oigo la voz de Dios para bendición y beneficio de otros. ¿Estamos aquí? Ahora, fíjese. Hay milagros que no van a ocurrir al menos que la persona reciba, escúcheme bien, reciba desde el cielo el impulso y la frecuencia de la revelación de cómo va a acontecer el milagro. Y la gente dice, no, es que Jesús, sí, pero Jesús demostró unos métodos de sanar y muchos de ellos tenían que ver íntimamente con lo que fue revelado de parte del Espíritu. ¿Se recuerda usted cuando Pablo estuvo en Listra y que había un hombre que era paralítico 38 años? Pablo llegó, pero dice que cuando lo miró a los ojos, dice que él vio que él tenía fe para ser sanado. Entonces, muchas veces nosotros oramos por los enfermos y yo tengo fe, pero el que está enfermo no tiene fe para ser sanado. ¿Están aquí ustedes? Ahora, en la Biblia hay un milagro que surgió como producto de una revelación. Y de verdad esa mujer de alguna manera tenía que haber estado conectada a la frecuencia del Espíritu. Si no, eso no hubiera ocurrido. Mire lo que dice Mateo 9:21. Vamos rápido. Mateo 9:20. Aleluya. 9:18, por favor, Víctor, perdona. Mira lo que dice del verso 18. Dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. 18, perdón. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija, ¿qué dice? ¿Acaba de qué? Acaba de morir.
mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Fíjese, Mateo nos está enseñando que el que llegó primero a solicitarle el milagro a Jesús no fue la mujer de flujo de sangre, sino que fue Jairo. Y Jairo era el principal de una sinagoga, o estaba encargado de una sinagoga. ¿Qué pasa? Jairo le dice: ven para que pongas tu mano sobre ella y vivirá. Ahora fíjese, hermano, Jesús sabía que él no podía hacer eso. Algunos me están viendo raro. Pero no que Jesús sanaba, Jesús no lo podía hacer porque ya la niña estaba muerta. Y de acuerdo al orden levítico, ni un rabino ni un sacerdote podía entrar donde hubiera una persona muerta para no contaminarse. ¿Están aquí ustedes? Él no podía entrar, así lo establece la Biblia. Él no podía entrar y no podía dejarse tocar por una mujer que tuviera flujo de sangre. Porque si la mujer en el tiempo levítico tocaba una mesa, quedaba inmunda. Si tocaba una silla, quedaba inmunda. Ella no podía quedarse en la casa del cónyuge, la tenían que poner en otro lado. Ahora, mire lo que dice el verso 20. Dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía ¿cuánto? 12 años. Se le acercó por detrás. ¿Y qué dice? Y tocó el borde de su manto. Verso 21. Porque decía dentro de sí, diga conmigo, dentro de sí, en su interior decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Ahora, le hago yo una pregunta. ¿Quién le dijo a ella, o quién le depositó en la mente y en el espíritu la idea de que tocar el manto? Porque hasta ese momento no había ningún antecedente de que Jesús hubiera sanado a una mujer con flujo de sangre. Había antecedentes que Jesús había levantado paralíticos, había libertado endemoniados, había sanado ciegos, y los ciegos que sanó los sanó de diferente manera. A uno le puso oro en los ojos, al otro lo tocó 2 veces, y al ciego de nacimiento lo mandó a lavarse allá al tanco de Siloé. Y a Bartimeo solamente le dijo: ¿qué quieres que te haga? Recibir la vista. Y conforme a tu fe se ha hecho. No le hizo nada y recibió la vista. Fueron 3 milagros con el mismo problema, pero efectuados de diferente manera. Ahora, hasta aquí no hay antecedentes de que Jesús hubiera sanado a una mujer con flujo de sangre. Pero más sin embargo, algo en su interior le dijo: tócale el borde del manto, porque ahí está tu milagro. Ahora fíjese lo más impresionante de esto. Cuando una persona es sanada, la quien hace el alboroto fue el que fue sano. El cojo de la hermosa nomás recibió la sanidad que hizo. Entró saltando, dice la Biblia, hacia el templo. Pero esta mujer toca el borde y se queda quieta. Y el que empieza a armar el escándalo es Jesús. Y Jesús dice: alguien me tocó. Y viene Pedro y le dice: Señor, pero aquí todo el mundo te aprieta. ¿Cómo dices alguien te tocó? Y digo: no, aquí alguien me tocó. Tú no sabes diferenciar entre apretar y tocar. Y le dice Jesús: porque poder salió de mí. Otra versión dice virtud. Otro evangelio dice virtud salió de mí. Cuando la mujer le dice: Señor, yo fui la que te toqué. Ahora, imagínense esa multitud, los discípulos, la gente de ese lugar. En el primer momento que la mujer, aleluya, de flujo de sangre de 12 años tocó al maestro, yo me imagino que en ese momento se hizo una rueda y dejaron a la mujer del flujo y a Jesús en medio. Porque ellos sabían que si la mujer con flujo de sangre los tocaba, quedaban inmundos. Pero más sin embargo Jesús dice: yo estaba esperando eso. Estaba esperando que alguien recibiera esa revelación. Toca el borde, queda sanada. Y ahora
ante la mentalidad religiosa. Por eso es que el religioso no va a entender el término revelación. Y dicen los religiosos, ya Dios todo lo reveló, y ahora ¿qué Dios más puede revelar? Pueden revelar más de lo que ellos piensan. Pero en la mente del religioso, Jesús quedó inmundo. Y entonces cuando queda inmundo, Jesús sabe que ceremonialmente Levítico decía que si era tocado por una mujer de flujo de sangre quedaba inmundo. Y si para el religioso él estaba inmundo, ya no había obstáculo para entrar donde estaba la niña muerta. Entonces cuando Jesús llega le dice: tranquilo, cree solamente, tu hija no está muerta, solamente duerme. Y cuando llegó habían dos tipos de personas, unos que estaban llorando y Jesús los sacó, y dice que otros se burlaban de él. ¿Por qué se burlaban de él? Porque decían: ¿cómo este inmundo va a venir ahora a resucitar una niña muerta? Pero ellos no entendían lo que la revelación había hecho. Y cuando Jesús la ve, solamente le dice: Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. Y por eso, mira hermano, miren lo que les voy a enseñar en este lugar, en esta mañana. Cuando algo viene por revelación, la revelación tiene la capacidad y la habilidad de poderle darle vida a lo que está muerto. Bendito sea Dios. Por eso cuando viven una constante revelación, bendito sea el nombre de Jesús, lo que está muerto tiene que cobrar vida. Para los que viven en revelación, las cosas no están muertas, solamente duermen. Entonces Jesús llega y la sana. Ahora, fíjese algo impresionante. Quiero que vaya conmigo a Marcos. Marcos, capítulo 6, verso 56. Aquí es donde le voy a demostrar que cuando algo viene por revelación, no es solamente de bendición para ellos, sino de bendición para otros. Y esa gente, escúcheme bien, y esa gente que tú le impartes esa revelación, va alcanzando otros niveles de revelación mayores que los tuyos. Dice la Biblia: y donde quiera que entraban, aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaran sanos. Ya no eran solamente mujer de flujo de sangre, eran todas las enfermedades. Porque entonces alguien decía: si yo estoy paralítico, si estoy ciego, si estoy sordo, si soy mudo, o si tengo otro tipo de enfermedad, toco el borde y quedo sano. Jesús, esta mujer abrió una fuente de revelación, que no era solo un método de sanidad para sanar de flujo de sangre, sino cualquier tipo de enfermedad. Santo, ¿alguien está agarrando eso? Entonces, por eso, hermano, es la necesidad de vivir. La necesidad de vivir. Y cuando tú eres una persona que recibe constante revelación, son muy pocos los que van a estar cerca de ti. Porque necesitas cerca tuyo gente que entiendas el lenguaje que estás hablando. Por eso Jesús le dijo: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Los hombres sabían, de acuerdo a sus conceptos humanos, quién era, pero de los 12 solo uno. ¿Por qué? Entonces es necesario. Por eso es que hay gente que no va a entender. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, le dijo: ustedes no pueden entender mi lenguaje. Y hay gente que no entiende el lenguaje de la revelación, un lenguaje profundo. Por eso de que usted puede examinar todas las cartas paulinas, y no hay ninguna otra iglesia que Pablo le haya hablado de principados, potestades, de huestes, de gobernadores de las tinieblas, que no haya sido la iglesia de Éfeso. Porque esa gente ponía tanto presión sobre Pablo, que Pablo decía: habiendo oído de la fe de vosotros y del amor en el Señor Jesús y por sus santos, no ceso de dar gracias por vosotros en mis oraciones, para que el Padre de los cielos les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo sabía que eso era una gente que era sensible y perceptible a las cosas reveladas del Espíritu. Ahora, la iglesia de Éfeso, aunque Pablo les habló acerca de la revelación, que la revelación la recibimos en el Espíritu, pero los corintios tenían un serio problema. 1 Corintios 3, verso 1, mire lo que dice. Voy avanzando a la recta final. Mire lo que dice 1 Corintios 3, verso 1. Dice lo siguiente: aleluya.
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Verso 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales si andáis como hombres. Pablo les dice, lo que los hace a ustedes carnales es que andan en contienda, en divisiones, andan en todo tipo de prejuicio, y es el obstáculo de la carne para que ustedes no puedan recibir lo revelado por el Espíritu. Donde hay ira, disensión, contienda, herejía, todas esas cosas son producto de las obras de la carne. Y eso es lo que limita a cada creyente poder recibir. Escúcheme bien. Hace algunos días escuchaba algo, y ellos sacaron evidencia que los sacerdotes satánicos de alta jerarquía, ellos no comen cualquier cosa. Ellos cuidan su cuerpo. Dice que este tipo de sacerdotes no frecuenta cualquier lugar, ni tampoco se asocia con personas que no tengan el mismo sentir que ellos. Porque dijo uno de ellos así: porque si yo no cuido mi cuerpo y mi espíritu, yo no puedo estar sensible a lo que Satanás me quiere decir. Cuando yo oí eso dije: Padre del cielo, viven una vida constante de ayuno, de oración, no comen cualquier cosa. ¿Sabe algo que me sorprendió? Que dice que ellos se cuidan las uñas, su cuerpo, su cabello. Y dije: Padre del cielo, igualito a los creyentes. Entonces, cuando yo digo toda esa información, digo: ¿por qué? Porque Satanás es un imitador, y también él necesita tener gente consagrada. Yo entiendo que hayan charlatanes, y los hay. Era como un loco que salió en Colombia, que saca atrás con una cosa, con unos cachos, y ven, y ahora es un disparate, es un tipo de mente, un loco. Tal vez un creyente que no le dieron chance en ninguna iglesia y salió ahora a hablar disparate. Pero estoy hablando de gente que opera dentro del entorno espiritual de lo que el satanismo es. Y eso no es de ahorita, eso ha existido siempre. Cuando el profeta Eliseo, dice la palabra del Señor, que Israel tenía guerra contra Siria, dice que el profeta Eliseo estaba en Israel. Y dice que el profeta Eliseo le decía a Josafat: mira, no pases por aquí ni por allá, porque van a estar los sirios ahí. Pero llegó un momento, dice la palabra de Dios, que el rey de Siria se turbó y juntó a su séquito y hizo la pregunta. Le dijo: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién de ustedes está con el rey de Israel? Y se levantó un hombre y le dijo: no, señor, aquí no hay traición. Aquí lo que pasa es de que hay un profeta llamado Eliseo en Israel, que él escucha todo lo que tú hablas en tu cámara secreta y se lo comunica a Josafat. Ahora le pregunto yo a usted: ¿cómo ese hombre sabía lo que Eliseo oía en la cámara secreta? Entonces, cuando le llega esa fuente, el rey de Siria le pregunta a ese hombre: ¿dónde está Eliseo? Y él le responde: yo sé dónde está en Dotán. Estamos aquí en esta hora. Por eso es de que es vital de que nosotros estemos conectados a esa fuente y andemos en el Espíritu. Porque cuando andamos en el Espíritu, dice la Biblia, que todos los que andan en el Espíritu son guiados por el Espíritu Santo, y estos son los hijos de Dios, dice Romanos 8:14.
Entonces, cuando andamos en el Espíritu, yo he entendido una cosa y es lo que le oro al Señor. Si así como los demonios y las legiones pueden gobernar a un cuerpo a tal manera de dominarlo para hacer lo que tenga que hacer, si esos espíritus tienen esa autoridad cuando el ser humano se la da, ¿cuánto no más autoridad tendrá el Espíritu Santo de poseerte, de gobernarte, de controlarte, que aún tu cuerpo responda a lo que Él dice y no lo que yo pienso? Entonces le digo al Espíritu Santo: poséeme completamente, contrólame completamente, que no vaya a donde yo quiero ir, sino a donde tú me envíes, que no haga lo que yo quiero hacer, sino lo que tú quieres, que todas mis debilidades sean absorbidas por tu absoluta perfección. Por eso, caminar así en el Espíritu es, vamos ahí, voy a terminar en Apocalipsis 4, verso 1. Aleluya. Pero antes quiero ir al capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos rapidito, le voy a soltar algo acá. Apocalipsis capítulo 3. Verso 7. Esa es una carta a una de las 7 iglesias. Y esta iglesia, que fue la número 6, es la iglesia denominada como la iglesia fiel, que es la Filadelfia. Pero mire lo que Jesús dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti, ¿qué dice? ¿Qué dice? Una puerta abierta. Diga conmigo: una puerta abierta. Y dice: la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, diga conmigo: una puerta abierta. En contraste a eso, encontramos la iglesia de la Odisea. Que la iglesia de la Odisea dice: de todo tengo, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Fue a la iglesia que Jesús le recomendó comprar colirio para que vieran. Fue a la iglesia a la que Jesús le dio una alta llamada de atención de un versículo que se usa evangelísticamente cuando no tiene que ver nada con eso. Jesús le dice a esta iglesia de creyente que Él les dice primero: es mejor esté frío, caliente y no tibio, porque te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué frío? Porque frío todavía te puedes calentar, pero tibio es una persona que nada en 2 aguas. Y le digo: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y sanaré con él y él conmigo. Vamos a poner las cosas en orden. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese era el contraste que el Señor le dijo: tú eres un pobre, miserable, ciego y desnudo, a pesar de tenerlo todo. ¿Qué pasa? Pero a la otra iglesia le dijo: he puesto delante de ti una puerta abierta. Diga conmigo: una puerta abierta. Y el capítulo 4, verso 1 y 2 le va a decir para quién es esa puerta abierta. Ahí voy a terminar. Aleluya. ¿Cuántos quieren tener la puerta abierta? ¿Cuántos quieren tener una puerta abierta? Mire lo que dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta. ¿Dónde? En el cielo. ¿Y a quién le dijo que había puesto una puerta abierta delante de ellos? A los de Filadelfia, a la iglesia fiel. A los que, aunque tenían poca fuerza, habían guardado su palabra y habían retenido su nombre. Los que guardan su palabra y retienen su nombre, esos son los que tienen la puerta abierta. Y Juan dice, y yo vi en el cielo una puerta abierta. Y dice: y la primera vez que oí como de trompeta hablando conmigo, ¿qué dijo? Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Verso 2. Y dice: ya al instante estaba yo en la pura carne. ¿Cómo?
en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Todo el que anda en el Espíritu y guarda su palabra y no niega su nombre, ese tiene la puerta abierta. Y por eso es de que cuando sea el rapto de la iglesia, solo los que estén en el Espíritu van a escuchar la trompeta. Eso disparate de video, de trompeta que suenan saber a ese producto del proyecto HAARP que pegan las cosas electromagnéticas en la atmósfera. Pero que sea algo que Dios está generando, no, porque eso iría en contra de su personalidad, que Él sabe que el único que va a escuchar la trompeta son los que están en el Espíritu. Por eso es necesario andar en el Espíritu, porque solamente los que andan en el Espíritu y se niegan a satisfacer las obras y los deseos de la carne son los que van a calificar para cuando la trompeta suene. Lo primero que va a escuchar tu espíritu es una voz como de trompeta. Escúcheme bien, una voz como de trompeta. No dice que es una trompeta, una voz como de trompeta que te va a hablar y te va a decir: ok, maleta en go, sube acá, sube acá, sube acá, porque tenés la puerta abierta, porque fuiste fiel, no negaste mi nombre y guardaste mi palabra. Y lo primero que Juan vio al estar en el Espíritu fue un trono y a uno sentado. Eso es lo primero que vamos a ver nosotros los creyentes al llegar al cielo. Vamos a llegar, y cuando lleguemos lo primero que vamos a ver va a ser el trono y al Rey Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Adonai, el consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, sentado en su trono. Y ver a los 24 ancianos, que los 24 ancianos son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles que están sentados en los tronos. Jesús les dijo: es cierto les digo, le dijo, que ustedes van, cuando estén en el reino de mi Padre, se sentarán cada uno, dice, habrán 12 tronos y se sentará uno en cada uno. Entonces esos ancianos de los que vio Juan, aunque él estaba en el Espíritu, eran ellos mismos, porque Juan se les reveló en el Espíritu, todavía no había muerto. O sea que lo más impresionante de esto es de que Juan vio allá arriba su lugar y se vio él revelado que ya estaba allí en el futuro eterno, adorando y quitándose su corona delante del Señor. Amén. Dígale por última vez a que está a su lado, dígale: tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu.